Eva Sánchez Núñez es educadora social por la Universidad Complutense de Madrid y futura sexóloga por la Fundación Sexpol, bueno, ya prácticamente sexóloga. Actualmente trabaja como técnica de prevención de adicciones con jóvenes y adolescentes, que es un mundo que le gusta, pero no tanto como la sexualidad. Eva tiene muchas ganas de poder dedicar su trabajo a liberar las mentes con conocimiento sexual. Ha estudiado el máster en Sexología y Género y nos presenta su TFM titulado La influencia del amor romántico en la normalización de conductas violentas en las Gracias. relaciones. Bueno, Así que, comenzar eso agradeciendo a las docentes y a todas las personas que estamos participando en estas jornadas. Es un placer poder compartir este espacio de conocimiento. Como ha dicho Alba, el título de mi TFM es Influencia del amor romántico en la normalización de conductas violentas en las relaciones. Y lo que me ha motivado a realizar el TCM sobre este tema es que considero que a pesar de ser un tema muy sonado y ampliamente estudiado, hay ciertos matices que no están del todo resueltos. También como educadora social que trabaja con jóvenes, profesionalmente es un tema que me resulta relevante comprender y ahondar, y durante mi formación en el máster esta curiosidad ha aumentado. Y además a nivel personal pretendía que todo este proceso de TCM fuera como una herramienta de reflexión también para mi propio trabajo de construcción. El objetivo general que se plantea en este trabajo es analizar cómo la herramienta patriarcal del amor romántico y sus mitos influyen en la permisión y normalización de las conductas violentas, y para la consecución de este se establecen otros tres objetivos específicos. El primero, conocer qué mitos de amor romántico están más extendidos entre los jóvenes de entre 16 y 28 años de nacionalidad española. Analizar la construcción de los roles de género en las relaciones y su conexión con el amor romántico. Y por último, examinar la influencia de la socialización diferencial en la perpetuación de esta violencia. El trabajo se plantea bajo dos partes fundamentales, la primera el marco teórico y después el proyecto empírico, y a continuación os voy a presentar esta primera parte del marco teórico. En esta se abordan tres conceptos clave: el de amor, violencia y socialización diferencial. Y bueno, de forma no muy profunda voy a comentar algunos detalles sobre la literatura académica mencionada en el TCM. Y en cuanto a la búsqueda de una definición única y exhaustiva del término de amor, esta supone un gran desafío, pues este concepto es de una naturaleza profundamente compleja y ha sido eh, objeto de estudio a lo largo de toda la historia y por una amplia variedad de disciplinas, las cuales de alguna forma he tratado de recoger en este apartado del trabajo. Entre otras disciplinas se encuentra la filosófica con la obra El banquete. En la disciplina biológica se menciona a Helen Fisher, que plantea el amor como una necesidad fisiológica inherente al ser humano. Desde la psicología social se destaca el psicólogo Stenberg y su teoría triangular del amor. Y por último mencionar al activista John Alan Lee y su teoría de la rueda de colores. Entonces, teniendo en cuenta la existencia de estas múltiples disciplinas, ¿cómo podríamos decir que se entiende en la actualidad el amor? Y me voy a referir cómo se entiende en el mundo occidental. Me hubiera gustado abarcar un espectro más amplio de perspectivas, pero bueno, me ha sido imposible, sobre todo por tema de amplitud del trabajo. Y este modelo de amor imperante en nuestra cultura es un modelo idealizado, que hay muchas disciplinas anteriores que he mencionado, se hace alusión a esta con diferentes matices, y es la que actualmente denominamos como amor romántico. Durante el siglo XVIII surge de manera más revolucionaria este concepto, vinculada al movimiento cultural del romanticismo, y en paralelo pues emergen una serie de mitos eh, que, que pues uy, se me ha ido la... Vale, ya está. Que crean expectativas idealizadas en torno al amor. En el TCM se hace mención a un estudio en el ámbito de la psicología social, realizado por Victoria Ferrer, Esperanza Bosch y Capilla Navarro. Y estas autoras, de forma muy completa, revisan los principales mitos, explorando tanto sus orígenes como sus posibles consecuencias,
Y son estos mitos que os presento en la presentación: el mito de la media naranja, del emparejamiento, de exclusividad, fidelidad. Y toda esta literatura nos lleva a entender que las representaciones culturales del amor romántico contribuyen a establecer un ideal de relaciones en el cual se esperan determinadas conductas y se promueven actitudes que pueden llevar a ciertas personas a tolerar conductas violentas. Lo que nos lleva a este segundo concepto del marco teórico, que es el concepto de violencia y más concretamente el de violencia de género. La Organización de las Naciones Unidas propone su definición como la siguiente: es todo acto nocivo que se dirige contra una persona o colectivo por razón de género, teniendo origen en el abuso de poder, normativas y la desigualdad de género. Entonces se trata de eso, de cualquier acto de violencia que se manifiesta de manera sexista y que tiene como consecuencia el posible o real daño físico, sexual o psicológico hacia una persona. Estas se dan en diferentes ámbitos. Y la que atañe a esta investigación es aquel que se da en las relaciones de pareja. De forma muy simplificada, podríamos decir, por tanto, que la violencia de género reside en esa disparidad y desequilibrio de poder existente entre los géneros, y la socialización diferencial actúa como mecanismo que favorece esa retroalimentación. Y la socialización diferencial es el tercer concepto clave de este marco teórico, que según la teoría de Walter y Barton se refiere a el proceso mediante el cual las personas adoptan identidades de género distintas durante su integración a la vida social y cultural. Este proceso desempeña un papel fundamental en nuestras vidas y se logra mediante el constante bombardeo de mensajes que provienen de los agentes de socialización, como la familia, la escuela, el grupo de iguales, los medios de comunicación. Y estos mensajes que recibimos a través de esta socialización, por tanto, son diferenciales y varían según el género. En términos generales, tal y como señalan Victoria Ferrer y Esperanza Bosch, los niños y los hombres son alentados a enfocarse en la producción, el éxito en el ámbito público, se prioriza la independencia y el trabajo como un valor fundamental, se insta a reprimir su esfera afectiva y a dirigir toda su atención a acciones. Y en contraste, las niñas y las mujeres han sido orientadas hacia la reproducción, a quedarse en el ámbito privado, se les otorga prioridad a la esfera afectiva y a la dependencia, y se les anima a relegar el valor del trabajo también como una parte esencial de su identidad. Y si se examina de manera específica el impacto de esta socialización con la problemática que se aborda en este TCM, la mujer ha sido especialmente susceptible a caer en la trampa de este ideal romántico. La autora Coral Herrera apunta que esto se debe a que la mujer ha sido educada bajo la creencia que, mm, de que su felicidad y su plenitud depende de que un hombre les brinde la salvación y les otorgue sentido a su existencia. Y esta percepción tan arraigada refuerza la idea de que las mujeres deben buscar relaciones románticas y en consecuencia pueden verse presionadas a aceptar ciertas dinámicas que pueden ser poco saludables. Además, Nadia Rosso, otra autora, puntualiza que en estos discursos del amor romántico también se ve fuertemente reflejada una cultura feminicida. Esto se debe a que se representa el feminicidio como una posible consecuencia de las reacciones que el amor romántico puede provocar tanto de manera metafórica como explícita. Y aquí os traigo dos ejemplos que he extraído del libro titulado En defensa de Afrodita. En este libro se muestran algunas canciones que creo que ilustran muy bien esta cultura feminicida. El primer ejemplo es una balada de Sara Montiel que dice lo siguiente: solo vivo por él, mientras quiera serme fiel, ese hombre le doy cuanto soy. Lo que tengo se lo doy a mi hombre, si me pega me da igual, es natural, que me tenga siempre así porque así le quiero. Y el segundo ejemplo es una salsa colombiana que dice: lo quiero a morir y es un cuchillo que me corta las venas. Si fuese capaz de abrir las alas y volar libre, en menos de un minuto de seguro no podría estar sin él. En definitiva, creo que es muy evidente cómo
la violencia se interpreta en muchas ocasiones como una muestra de amor legítima y en estas representaciones artísticas pues es muy sencillo y muy frecuente ver en este tipo de recursos. Y para concluir con el marco teórico, quería señalar que en este contexto no existen personas que desafían estas normas heteronormativas, tal como el colectivo LGTBI o personas que practican el poliamor u otros modelos relacionales no convencionales. Varios autores y autoras observan que este desafío surge como resultado de la necesidad de muchas de estas personas de cuestionar y reflexionar de manera profunda sobre las percepciones generalizadas del amor, de las relaciones, así como sobre, podríamos decirlo, lo que está bien o lo que está mal. Entonces, tras recabar toda esta fundamentación teórica, se propone una investigación para estudiar si existe realmente esta influencia, ¿no?, del amor romántico en la perpetuación de la violencia. Y para este proyecto empírico se diseña una metodología cuantitativa a través de un instrumento de cuestionario. Se determina que la modalidad de pregunta es cerrada y se plantea la combinación de dos tipos: las tipo multicotómicas, es decir, aquellas que se debe seleccionar una respuesta única entre más de dos opciones, y la escala Likert, que la persona encuestada debe indicar su grado de acuerdo o en desacuerdo con valores numéricos, en este caso del 1 al 5. Quería apuntar que el planteamiento inicial de la investigación se trataba de una metodología puramente cualitativa, con el uso de entrevistas y focus group, pero debido a la dificultad de encontrar personas dispuestas a realizar la entrevista y una muestra representativa en el focus group, se tuvo que descartar esta metodología. En cuanto a la muestra, para delimitar la población objetivo se restringe la edad a personas de entre 16 a 28 años y también con este objetivo se decide que la muestra sea solo de nacionalidad española. Tras analizar datos demográficos y obtener conclusiones representativas, se establece un nivel de confianza del 95 y un margen de error del 5, por lo que se calcula en base a estos parámetros que una muestra adecuada representativa para este estudio es de 385 personas. Aparte, se consideran diversas variables, como he dicho, la edad y la nacionalidad, y además la variable género, orientación sexual, situación sentimental y tipo de relación o vínculo. La hipótesis central que se plantea en la investigación es que existe una correlación significativa entre el concepto de amor romántico y la normalización de conductas violentas en las relaciones de la población juvenil española. Y aparte se plantean dos hipótesis secundarias. En primer lugar, la hipótesis de que existe mayor tolerancia hacia la violencia en las relaciones de introyección de los mitos por parte del género femenino, y una segunda hipótesis que plantea que existe mayor tendencia hacia normalización por parte de las parejas heteronormativas. El cuestionario que se emplea se divide en tres partes. La primera parte se realizan preguntas para obtener datos sociodemográficos, las variables que os he comentado antes. En la segunda parte se plantean una serie de cuestiones vinculadas a los mitos del amor romántico, 7 mitos, que son los que os expongo ahí. Y en la tercera parte se proponen 7 situaciones de violencia. La plataforma que se opta para este cuestionario es Google Forms, y para alcanzar la muestra establecida se realiza un trabajo de difusión en redes sociales para invitar a esta participación, y finalmente se obtiene 422 respuestas. En relación a los resultados obtenidos, estos han sido los siguientes. Estos son los gráficos de las cuestiones de los datos sociodemográficos. No me voy a detener mucho en señalar cada una de ellos, me parece más interesante ir directamente a la discusión, pero bueno, así ya os enseño un poco por encima los gráficos que han resultado. Estos son los gráficos pertenecientes a las respuestas de las 7 cuestiones sobre influencia del amor romántico. Y estos son los gráficos de la tercera parte del cuestionario sobre normalización de la violencia. Entonces, una vez recabado todos los datos, es el paso de analizar si se pueden confirmar las hipótesis inicialmente planteadas.
En lo que respecta a la primera hipótesis de que existe una mayor tolerancia por parte del género femenino, se puede refutar esta hipótesis de manera parcial, pues o sea, el análisis de datos sugiere que, no sugiere, perdón, que exista una diferencia muy grande entre las respuestas de los diferentes géneros, pero sí que se podría decir que en la muestra de la mujer se encuentran los datos más altos en ciertas cuestiones. Concretamente, en torno a los mitos del amor romántico, el mito más arraigado en las personas encuestadas es el de la media naranja, y se revela que las mujeres son las que más interiorizado tienen este mito, pero muy seguidamente de las personas no binarias. Habría también que analizar cómo han sido socializadas estas personas y en cuanto a las situaciones de violencia, la gran mayoría de la muestra rechaza contundentemente las conductas, algo que me ha impactado, pero de nuevo, la situación de violencia que más se normaliza, en este caso es la justificación de una agresión verbal por infidelidad, y las personas que muestran más aceptación a estas, de nuevo, son las mujeres y seguidamente las personas no binarias. En relación a la segunda hipótesis, que sugiere que la normalización ocurre principalmente en parejas heteronormativas, se observa que el tipo de relación que establecen las personas de la muestra efectivamente tiene una influencia. En la muestra, efectivamente, aquellas personas que están involucradas en relaciones monógamas parecen y cerradas, parecen internalizar más los mitos que aquellas que mantienen relaciones abiertas o poliamorosas, pero sin embargo, en la que respecta a las situaciones de violencia no existe una evidencia clara de que las personas que mantienen relaciones heteronormativas sean las que más normalizan este tipo de conductas. Y quería matizar que para el análisis de esta hipótesis se han tenido en cuenta dos variables, la variable orientación sexual y la variable de tipo de relación. Y si solo se tiene en cuenta la variable de orientación sexual, se observan también datos de normalización alto, tanto en el amor romántico como en la violencia. Y finalmente, la hipótesis principal que sostiene que existe una correlación significativa entre el concepto de amor romántico y la normalización de las conductas violentas, la información recopilada permite afirmar nuevamente esto de manera parcial y matizada. Si bien es cierto que existen indicios de que estos mitos pueden influir en la normalización de ciertas actitudes y comportamientos, creo que es crucial abordar estos resultados con cautela y reconocer que bueno, los elementos parecen estar sujetos a inmersos en un entorno más complejo y sujeto a múltiples variables que no se han tenido en cuenta en la investigación. En general se observa una mayor internalización de los mitos que normalización de conductas violentas. Y bueno, estos hallazgos pues, pueden indicar que existe una mayor concienciación y rechazo de estas actitudes por una mentalidad más crítica y sensibilizada, o bien puede verse a que es más sencillo aceptar que se interioriza un mito a que se normaliza una conducta violenta. Entonces, tras la discusión de los resultados, podemos sacar una serie de conclusiones, más bien de recomendaciones que se me han ido ocurriendo, surgiendo a lo largo de todo este proceso. Con miras a mejoras en futuras investigaciones, en referencia a las variables, creo que habría sido de gran interés añadir alguna que ofreciera más información acerca del contexto de las personas participantes. También si se hubieran empleado una metodología cualitativa como se consideró inicialmente, los resultados habrían sido mucho más concluyentes. Eh, También considero que habría sido de gran utilidad a lo mejor aportar alguna pregunta abierta en el cuestionario para recopilar más información, pero es verdad que también habría sido también un desafío el análisis de todas estas respuestas dado el tamaño de la muestra. Y bueno, para terminar, señalar dos cuestiones. En primer lugar, que llama la atención, ¿no?, que la participación cuenta con una distribución de género muy dispar. Pues de un total de 422 personas, tan solo el 55 son hombres. Lo mismo también pasa con las personas no binarias, pero bueno, por falta de datos es un poco más complicado determinar cuál habría sido una muestra representativa de las personas no binarias.
Y bueno, todo esto me lleva a cuestionarme si quizá existiera falta de interés por los hombres por entender esta problemática o porque hay un alto interés de las mujeres por entender esta realidad. Bueno, se ha dado por otros factores, ¿no? A la hora de difundir en redes sociales el cuestionario. Y también quería señalar que sería de suma relevancia para futuras investigaciones dirigir una mirada más detallada hacia el impacto del amor romántico y la presencia arraigada de la violencia en el colectivo LGTBI, pues como se ha podido apreciar en los datos, los mitos del amor romántico se interiorizan independientemente del género y de la orientación sexual. Y existen, o por lo menos no he encontrado, no sé si yo también tenía una idea muy sesgada del tema y a la hora de encontrar eh, mi bibliografía me ha costado mucho encontrar estudios que hablen directamente sobre este tema. Y nada, esta ha sido mi presentación de TCM. Muchas gracias por la atención y bueno, una vez más, gracias por estar compartiendo este espacio.